La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero. La crisis medioambiental es solo un síntoma de una crisis existencial. Odile Rodríguez de la Fuente, naturalista. Gabón se conoce en psicología como síndrome de Ulises al conjunto de síntomas que presentan personas migrantes como soledad, miedo o sentimiento de indefensión. Un término acuñado por el doctor Joseba Atxotegui, que es hoy nuestro primer invitado. El doctor Atxotegui ha dirigido la publicación de un libro que analiza la inmigración vasca en Estados Unidos desde una perspectiva psicológica. Un trabajo que analiza con detalle, por ejemplo, la soledad de los pastores vascos que vivían sin apenas contacto con otras personas. Conoceremos además cómo marcha la propuesta de poner nombres en euskera al exoplaneta Gliese 486b y a su estrella, Su y Gar respectivamente, fuego y llama. La semana pasada conocimos esta iniciativa puesta en marcha por la Unión Astronómica Internacional, que quiere poner nombres a 20 sistemas de planetas que forman parte de los objetivos científicos del telescopio espacial James Webb. La Asociación para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón ha celebrado recientemente unas jornadas en las que se han presentado avances en terapias domiciliarias, como la hemodiálisis, que se realiza en casa. Conoceremos en qué consiste esta técnica, que se desarrolla en 3 hospitales vascos. Y en Mujeres con Ciencia, Marta Macho nos presenta la historia de Johanna Westerdig, experta en micología, que hace más de 100 años puso en marcha una colección de hongos que ha tenido gran importancia en la investigación biomédica y farmacológica. Comenzamos. La vasca ha sido y es tierra tanto de emigración como de inmigración. Entre la primera guerra carlista del siglo XIX y la guerra civil de 1936 al 39, cientos de miles de personas abandonaron el país buscando labrarse un porvenir, sobre todo en América. Y hoy el movimiento es a la inversa. Según las últimas encuestas, ya casi el 12% de la población de la comunidad autónoma vasca es de origen extranjero, es decir, cerca de 250.000 de personas, y además en progresión claramente ascendente. En torno a la historia y la psicología de las migraciones vascas y de las inmigraciones al País Vasco, así como sobre la salud mental de los migrantes de ayer y de hoy, versan los trabajos recogidos en un libro editado por el Centro de Estudios Vascos de la Universidad Norteamericana de Reno, bajo la dirección de quien es hoy nuestro invitado, toda una autoridad mundial en asistencia médica y psicológica a inmigrantes, refugiados y excluidos sociales. Un tema que abordamos al hilo del Día Internacional del Migrante, que tiene lugar el próximo 18 de diciembre, con el que se anima a visibilizar las dificultades y adversidades que han de afrontar los migrantes en el mundo actual. Juan Aguirre, Gabón. Gabón, Eva. Buenas noches. ¿Nos presentas a tu invitado? Pues sí, nuestro invitado es el doctor Joseba Atxotegui, doctor en Medicina por la Universidad del País Vasco y psiquiatra por la Universidad de Barcelona, en la que ha impartido como docente durante muchos años. Es secretario general de la sección de Psiquiatría Transcultural de la Asociación Mundial de Psiquiatría y un profesional internacionalmente reconocido y laureado por sus trabajos de investigación, además de por su labor al frente del Servicio de Atención Psicopatológica y Psicosocial a Inmigrantes y Refugiados del Hospital Sant Pere Claver de Barcelona. También viene desarrollando labores de difusión, de divulgación sobre temas de salud mental dentro del ámbito de los medios de comunicación. Tuvimos, Eva, al doctor Atxotegui hace ya casi 9 años en la mecánica, en el espacio de Eusko Ikaskuntza, y entonces aquella entrevista nos permitió conocer un cuadro de síntomas propio de migrantes que él acuñó a principios de este siglo, que se denomina el síndrome de Ulises. Si buscamos este concepto en Internet, nos encontraremos con que hay más de 1 millón de resultados en español y en inglés.
Y además comprobaremos que el síndrome de Ulises es materia docente, objeto de tesis doctorales en universidades de todo el mundo, que inspira a creadores literarios, artísticos y audiovisuales, y que en definitiva supone una aportación ya internacionalmente reconocida de la psiquiatría vasca a quienes trabajan por la salud mental en ese segmento social tan vulnerable como es el de la migración. De modo que Gabón, Joseba. Gabón. Hola, Gabón. Bienvenido a La Mecánica del Caracol, a este espacio de Eusko Ikaskuntza, una vez más. Le voy a empezar por preguntar cómo llegó a caracterizar estos síntomas que manifiestan las personas migradas y que hay que aclarar, no son los de una enfermedad, ¿verdad? ¿Y por qué el nombre de síndrome de Ulises? Pues en realidad el síndrome de Ulises yo lo describí llevando ya casi 10 años atendiendo a inmigrantes en este dispensario de Barcelona que se llamaba Juan, cuando vi que cambiaba la situación de los inmigrantes. Hacia el año 2000 comienzan a cerrarse las fronteras, comienza a haber una restricción muy grande a las migraciones y empiezo a ver en la consulta a personas que me hablan de soledad, de miedo, de indefensión. Y en un momento determinado me viene a la mente la imagen de Ulises, ¿no? De ahí esta idea de síndrome de Ulises. De suyo hay millones de personas que están viviendo este problema en todo el mundo, sobre todo los indocumentados, pero no solo los indocumentados, también hay inmigrantes con papeles que no pueden traer a la familia, están solos. Es decir, yo creo que ha tenido bastante acogida la idea porque recoge una realidad importante en el mundo de hoy. Pensemos, por ejemplo, en el Mediterráneo, ¿no? Un mar de civilización, de intercambio, de cultura. Ahora se ha convertido en una barrera, en un muro, en un foso, ¿no? Yo creo que es un símbolo de lo difíciles que son hoy en día las migraciones para muchas personas. Entonces se manifiesta en una serie de síntomas físicos, sí, mentales, ¿verdad?, que afectan al sueño, sí, que afectan a la alimentación. Sí, es una respuesta, es una reacción de la persona ante unos estresores extremos que son, como señalaba, la soledad forzada, el miedo, la indefensión. ¿Qué ocurre cuando vivimos estas cosas? Nos cuesta dormir, estamos tristes, estamos irritables, estamos como perdidos, pero esto no es estar enfermo, como decías. Esto es una respuesta ante una situación muy dura. Cuando las cosas mejoran, solemos ver cómo pues los inmigrantes vuelven a encontrarse bien. Se puede superar esto. ¿La investigación sobre salud mental y población migrada es algo reciente? Bueno, en realidad empieza ya hacia los años 20 del siglo pasado, sobre todo en Estados Unidos, con un nórdico que se llama Odegaard, que es el primero que empieza a estudiar en Nueva York, en los hospitales psiquiátricos, qué porcentaje hay de inmigrantes y de autóctonos, ¿no? O sea, ya es una especialidad que tiene un recorrido, pero realmente cuando coge más fuerza es a finales del siglo pasado y en los últimos años, ¿no? Y hoy en día pues es una especialidad reconocida en todo el mundo. Nosotros mismos pues hemos creado este Ulises Syndrome Institute en Londres para actualizar las investigaciones sobre toda esta temática y hoy en día pues es un área muy importante de investigación. Y Joseba, como vasco que es, de Durango y especialista en salud mental, pues le gusta incidir y está trabajando en un aspecto muy interesante que es el de analizar la realidad de los inmigrantes vascos a lo largo de la historia como una forma además de ayudarnos a entender mejor el sufrimiento que puedan estar padeciendo quienes viven con nosotros en esas situaciones. Y en este libro al que se ha referido Eva al comienzo, publicado por el Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Rennes, bajo su edición, bajo su dirección, hace Joseba un curioso paralelismo entre los vascos de Oregón y los vascos, digamos entre comillas, y los vascos de Gabón. Explíquenos esto, sí. Sí, bueno, en realidad yo he estado yendo bastantes años a Estados Unidos, concretamente 15 años dando cursos en Berkeley sobre el síndrome de Ulises, también en Stanford, en Sacramento, y yendo a Estados Unidos me fui acercando también hacia la comunidad migrante vasca en el oeste americano, que es muy grande, ¿no? Y entonces recuerdo que una vez estuve en Oregón, justamente en el límite entre Idaho y Oregón, en una fiesta vasca, y realmente es impresionante ver
cómo nietos, tataranietos de vascos siguen conservando aspectos de la cultura, de la lengua, de las tradiciones, sobre todo las danzas, aunque las bailan un poco diferente. No sé, yo veía algo que no era igual, tampoco es raro, ¿no? Después de tantísimo tiempo viviendo tan lejos, ¿no? Y de ahí me vino un poco esta idea. Además, curiosamente, Gabón es lo que acabamos de decirnos, ¿no? Hablamos de Gabón, paradojas de la lingüística, ¿no? Hay algo en común también con gente que viene de muy lejos, ¿no? Pensemos que hay 12 millones de descendientes directos de vascos en todo el mundo, ¿no? O sea, que realmente hemos tenido una historia, como decíais al principio, decía Alba al principio, una historia de migración tremenda, ¿no? Pensemos que en Estados Unidos mismo el estado de Arizona viene de Arizona, es decir, uno de los primeros ranchos americanos, pues lo hizo alguien vasco, ¿no? Que le puso este nombre, ¿no? O sea, tenemos una gran historia de migraciones, y por eso salió esa idea de escribir este libro en el que recogemos tanto las vivencias de los que han marchado como de los que han llegado, porque creemos que es muy importante ver los sentimientos, las miradas, ¿no? De los que han marchado, de los que llegan. Y yo creo que el conjunto de todas las miradas, ¿no? Ese entrecruzamiento de las miradas teje como una realidad, ¿no? Que es ese país que todos sentimos y vivimos, ¿no? Bueno, un tema apenas abordado hasta el momento y sobre el que el doctor Achotegui ha abierto brecha es el de la salud mental de nuestros pastores, precisamente en Estados Unidos. ¿A qué se debe este vacío? ¿Es que no había interés sobre el tema? Bueno, yo creo que en general, y esto alguna vez lo he comentado con Juan, ¿no? Parece como que el tema de la migración cuesta un poco de abordarlo más en profundidad en Euskadi, ¿no? Cuando tenemos una historia tan marcada, ¿no? Como decíamos, por las migraciones. Las migraciones son algo tan importante en nuestra historia, algo que nos ha cruzado profundamente, ¿no? Y el tema de los pastores es uno de estos temas que queda ahí como poco reconocido, ¿no? Pensemos que son personas que vivieron unas situaciones tremendas, ¿no? Vivían aislados en las montañas, entre la nieve, durante casi todo el año, rodeados de animales peligrosos, con temperaturas de 30 bajo cero. Yo he estado mirando en los archivos, ¿no? Por ejemplo, del Centro Vasco de Boise, documentos de los pastores, explicaban cómo se congelaba el aliento en las montañas, ¿no? Del frío que hacía, ¿no? Recorrían más de 1.000 kilómetros con 2.000 ovejas en un ambiente pues muy hostil, sufrían el racismo, por ejemplo, ¿no? Había toda una línea de persecución hacia los vascos, los consideraban una raza inferior, o sea, se han vivido en las migraciones todo tipo de situaciones, ¿no? De eso ya tienen un monumento en el oeste americano. Muchos eran de la parte al norte del Oiz, muy cerca de Durango, pero también muchos venían también de la parte de Euskadi Norte, y realmente pues fue gente que trabajó muy duramente, que creó riqueza, que no hizo daño a nadie y que sufrió mucho. Yo creo que merecerían un recuerdo, ¿no? Y tener en cuenta todo lo que vivieron. Sin ninguna duda. Y gente que eso, lo que el cuadro este que acaba de dibujarnos ahora es que efectivamente es estremecedor en un país, en una soledad inmensa, rodeado a cientos de kilómetros o muchos kilómetros de la primer núcleo de civilización, desde luego a miles de su tierra natal, de sus familias, sin apenas contacto con seres humanos. Y aquellos pastores vascos, esto es un asunto que yo lo he conocido por el doctor Achotegui, que me parece fascinante. Estos pastores se dedicaban sus horas libres, que eran todas, a dibujar sobre las cortezas de los árboles, ¿no? Dibujos que de los que se han conservado infinidad. Se habla de millones, no sé si es un poco exagerado, pero se han conservado infinidad de dibujos de las cortezas de los árboles. ¿Cómo se explica esto? Háblenos un poco de esto y cómo se interpreta desde el punto de vista de la psicología del inmigrante, esta actividad creativa. Sí, bueno, yo creo que los datos que dan son correctos. Se habla hay más de 1 millón de árboles documentados, o sea que y habrá más que no estarán recogidos, o sea que sí, esa es una cantidad tremenda, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la mente humana, no sabemos muy bien en psiquiatría, en psicología, que no tolera el vacío, necesita estímulos, ¿no? Y muchas veces escribían los nombres. Parece que lo que más dibujaban era su propio nombre, o el nombre de familiares, quizás como queriendo recordar su propio nombre. Cuando uno está solo tanto tiempo, la soledad es muy dañina para el funcionamiento
mental, ¿no? En la portada del libro, Xavier Irujo, que es el director del Centro de Estudios Vascos de Reno, ¿no? Pues pone una foto que es extraordinaria, ¿no? Un árbol en el que pone Ser Garagú. ¿Qué somos nosotros, ¿no? Es decir, unas preguntas muy fuertes, muy profundas, ¿no? Que nacen cuando uno está viviendo situaciones tan duras, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí pues expresaban, era como un test proyectivo, ¿no? En el que expresaban lo que estaban sintiendo, y la mayoría, como digo, eran nombres personales o de familiares, pero bueno, también había hasta dibujos eróticos, había de todo. ¿Qué están? ¿Incisiones con navaja hacían o así? Sí. Están hechos fundamentalmente con las navajas. Eso es increíble, sí. Entre los duelos, 7 concretamente, las pérdidas dolorosas que ha de afrontar la persona que migra, uno es el duelo por la cultura y por la lengua. Lo entendemos sobre todo cuando, evidentemente, la persona se va a vivir a un lugar en el que el idioma es totalmente diferente. ¿Esto ocurre en todas las personas, independientemente de la cultura de la que provengan? Sí, todos los humanos compartimos los duelos de la migración. Yo tengo una teoría de que hay 7 grandes duelos en la migración y afectan a todas las personas, porque todos los seres humanos al final tenemos unas necesidades muy parecidas, O sea, en realidad todos tenemos unas necesidades de afecto, de reconocimiento, de comunicación, ¿no? Entonces, estos pastores vascos, evidentemente, pues vivieron una situación durísima, estaban incomunicados, con lo cual es muy difícil aprender la lengua. De suyo hay escritos, por ejemplo, recogidos en Boise, que dicen que cuando bajaban de la montaña, ¿no? y se iban a los hoteles vascos que había en la zona, ¿no? Dice que era un problema porque no querían comer, solo querían hablar, ¿no? Y decían, caray, esta gente que no nos dejan comer, solo hablan. Eso está recogido en documentos. Muy bien. Sí. Y bueno, hay anécdotas también curiosas, ¿no? Sobre el tema de la lengua. Encontré un documento también en Boise que con cierto humor, ¿no? De una inmigrante guipuzcoana. No había tantos guipuzcoanos en esta migración, era más de la parte de Vizcaya y de Euskadi Norte, ¿no? Pero hay una anécdota de una guipuzcoana que escribió, dice, lo que más me ha costado al venir aquí al oeste americano es no tanto el aprender inglés, sino tener que aprender euskera vizcaíno, porque todos son vizcaínos. Claro. O sea, que lo decía con humor, ¿no? Hay otra anécdota también que es muy interesante, ¿no? Que para expresar un poco la indefensión, ¿no? con que vivían estos pastores, ¿no? La anécdota de un pastor vasco que estaba solo en la montaña y ve que se le acercan un grupo de nativoamericanos, de indios que decimos, ¿no? Claro, el hombre pues se asusta y dice, caray, aquí solo, con toda esta gente que llega. No sabía qué hacer y no se le ocurrió otra cosa para salir del paso que ofrecerles café. Bueno, cuando al cabo de un rato un indio le mira fijamente y le dice, tú no bueno, tú muy malo, claro, el hombre pensó, bueno, a mí ya se me va a acabar la cosa, ¿no? Pero resulta que al de un rato ve que los indios se van tranquilamente por donde habían venido. Entonces el pastor comprendió de repente que a lo que se referían con muy malo no era a él, sino a su café. Pero claro, pero ni los indios hablaban muy bien inglés, ni él tampoco. Entonces, bueno, pasó un susto de muerte, ¿no? Muy bueno, sí, muy buena anécdota. Hay anécdotas muy buenas en todo esto, ¿eh? Sí. Están en el libro, están recogidas. De otro tenor es aquella anécdota que contaba Aguirre, que era el que tenía la famosa pensión de los vascos en Nueva York, que era a donde llegaban todos estos hombres que primero paraban allí y les daba la dirección a la que debían de dirigirse, que era en el otro a punta de Estados Unidos, en fin, ahí en Oregón, etcétera, que estaba lejísimo para ellos, les decía qué autobús tenían que coger y les daba $100, porque la mayoría llegaban con una mano delante y otra detrás. Y este Aguirre contaba en sus memorias, era de Busturia, Aguirre, decía, jamás ni uno solo de ellos no me devolvió el dinero. Todos me devolvieron los $100. Y eso que perfectamente podían haberse olvidado de mí, porque nunca los volví a ver en mi vida. Pero no, todos me devolvían, me mandaban al final sus $100 todos.
Sí. No, fue una gente que dejó un gran recuerdo. Ya digo, hay un monumento, ¿no?, en Nevada, porque realmente fue una gente que luchó, que sufrió, que aportó riqueza, ¿no? Sí. Yo creo que dejaron una gran huella, ¿no? Y en el tema de la cultura que comentaba Eva, ¿no?, hay una cosa también curiosa, ¿no? A los vascos les sentó muy mal la ley seca, lógicamente, ¿no? Claro, sí. Y encima en estas circunstancias, ¿no? Y está recogido también, ¿no?, el texto de un pastor que dice: sé que va a empezar ahora la ley seca. Antes de que empiecen a aplicar la ley, voy a beber todo lo que pueda. Porque la gente también tenía humor, ¿no? A pesar de todo, pues intentaban salir adelante, como ponía. De suyo, los tribunales de esa zona recogen que hubo muchos vascos detenidos por infringir la ley. Sí. Desarrollaron, en California desarrollaron un vino, el vino de los vascos, famoso vino de los vascos. Sí, de eso es que hablamos en este programa con Óscar Alba de Gila, que es es uno de los autores de uno de los capítulos, que luego iba a citar. O sea, que hay una parte muy dramática, pero bueno, también hay una parte de intentar salir adelante, de humor, de vivir, ¿no? Claro, es la vida, sí. Otro de los duelos, Joseba, es el del estatus social, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos cómo los africanos que viven con nosotros tienen ese temor, ese amedrentamiento ante la idea de que volver a sus países de origen con las manos vacías, eso supone afrontar el fracaso, un estigma para ellos. Pero esto es algo que también se daba en aquella emigración tradicional vasca, ¿no? Y tanto. Yo he visto documentos, ¿no?, de gente que dice: yo no quiero que me llamen mal americano, un poco que era la expresión para decir del que volvía fracasado, ¿no? Esto es, como decía antes, es universal. O sea, yo creo que estos duelos los compartimos los vascos que emigramos, los que llegan aquí, son vivencias de los seres humanos, ¿no? Y en el tema del estatus, pues evidentemente hubo gente a la que le fue muy bien, que hizo dinero, se hicieron ricos, pero claro, no fueron la mayoría. Se calcula que un 3% pues sí que tuvo mucho éxito, pero se calcula también, hay estudios sobre todo de gente del País Vasco francés, que dice que hasta el 20% realmente podían enfermar, morir incluso, ¿no?, de las difíciles circunstancias que estaban viviendo. Otro artículo del libro trata sobre los procesos de radicalización de los inmigrantes desde la perspectiva psicológica. Las causas hay que analizarlas a fondo, claro, porque estamos hablando de estrés social, de algo muy importante, pero si hablamos ya de radicalización, pues quizás ya son palabras mayores, ¿no, Joseba? Un asunto sin duda peliagudo. Sí. Bueno, yo esto lo he vivido, ese es un capítulo que escribí yo en el libro, porque yo he vivido en Cataluña, pues todo lo que supusieron los atentados de las Ramblas, y he conocido incluso pues los dosieres, etcétera, ¿no? Y conozco la realidad, ¿no?, de la migración magrebí en Cataluña, ¿no? Y entonces, bueno, pues intento comprender qué hay detrás de esta radicalización. Muchas veces, pues, vivencias muy intensas de exclusión, ¿no? Fijaros que, por ejemplo, en el grupo de las 12 personas, ¿no?, que intervinieron en estos atentados en Cataluña, pues eran chicos de un pueblo que vivían en un pueblecito de Cataluña, pero que vivían muy excluidos, ¿no? Ninguno tenía pareja autóctona, ninguno iba a la universidad, tenían trabajos sin salida. Claro, cuando se generan unas situaciones de exclusión muy fuerte, la propia identidad de las personas entra en crisis, pueden ser manipulados, ¿no?, como pasó en este caso con el famoso imán, ¿no?, que les manipuló. También está muy estudiado, por ejemplo, en Francia, ¿no?, como muchas veces estos hijos de los inmigrantes tienen una crisis familiar, no valoran la imagen de los padres, ven a unos padres que muchas veces no han tenido éxito, envejecidos prematuramente. Entonces pueden coger estos modelos, ¿no?, de la radicalización como un intento de incrementar la autoestima. Claro, todo esto es tremendo, ¿no? Y tendríamos que investigar mucho más todas estas realidades para evitar que pasen, ¿no? Yo escribí en el Diario Público, en relación a estos atentados, que además el duelo que tenemos que hacer como sociedad es el duelo por todos, por los muertos en los ataques, por los propios terroristas muertos, porque todos son miembros de la sociedad. Es la sociedad la que en realidad tiene un problema cuando ocurren estas cosas, ¿no? Y el duelo tiene que ser fundamentalmente colectivo para intentar que estas cosas no vuelvan a pasar.
bien que explicar no significa justificar la violencia. Por supuesto, evidentísimamente. Es comprender para intentar que no pase, para intentar cambiar las cosas. Es el único modo de evitar que vuelva a suceder, entenderlo, comprenderlo. Y a mí me gustaría todavía que hablemos de algo más, Joseba, que es un tema que también se toca en este libro, a cargo de dos profesoras de la UPV, que han hecho un estudio sobre la migración vasca actual a Europa, y a mí me parece sorprendente las conclusiones que sacan. Dicen que la salud mental de los jóvenes vascos que han emigrado, que están emigrados a Europa, la mayoría evidentemente hablamos de licenciados, etcétera, es similar o incluso mejor que la salud mental de la población nativa, de los autóctonos. Esto suena muy paradójico. Sí, lo que pasa es que hay que entender también, como digo, los contextos de las migraciones, ¿no? Estos jóvenes que están marchando ahora, pues emigran en mejores condiciones, tienen más derechos, tienen más posibilidades de progresar, y en este sentido, pues en bastantes casos las personas pueden incluso encontrarse mejor, no en todos, ¿no? El problema está cuando las condiciones de los países a los que van se ponen hostiles, ¿no? Como está pasando ahora con el Brexit, ¿no? Entonces, cuando la migración se da en buenas condiciones, el duelo migratorio es algo que se va elaborando y a la larga la persona lo supera y el vivir en otro país te enriquece, te hace tener una visión más amplia. Yo creo que ese estudio que está hecho por Edurne Lorriaga y Nara Arnoso, que son profesoras de la Universidad del País Vasco, es muy interesante y muestra un poco la complejidad que tiene todo el tema de la migración, cómo la migración supone un enriquecimiento, pero cuando es vivido en condiciones extremas supone un gran dolor. De ahí viene toda la idea del síndrome de Ulises, todas estas vivencias de estos pastores que vivieron cosas muy similares al síndrome de Ulises en otros tiempos también. Bueno, pues migración, salud mental y un libro coral en el que, como vemos, hay muchísimas cuestiones sobre la mesa que ni siquiera se centran en un tiempo concreto, ¿verdad? Sino que abarcan pues migraciones realizadas a lo largo de la historia. Juan, ¿nos recuerdas el título de este libro? Sí, es un libro publicado en inglés por el Centro Vasco de Estudios de la Universidad de Reno, Nevada, The Ulysses Syndrome, A Psychological Approach to Mass Migration, con Joseba Chotegui como editor, pero para conocer contenidos en castellano, que también los hay, y además de inglés, recomiendo entrar en la web del Instituto del Síndrome de Ulises de Londres, del que nos ha hablado antes, que hay muchísimos contenidos muy interesantes para cualquier persona que esté interesada sobre este tema. Y desde luego el blog de Joseba, titulado Salud Mental en tiempos difíciles, asociado al periódico Público. Pues Joseba Chotegui, eskerrik asko. Hasta otra ocasión. Muy bien, eskerrik asko, hasta cuando queráis. Eskerrik asko, Joseba. Vale, Gabón. Agur, agur. Está ya cerca de acabar el plazo dado por la Unión Astronómica Internacional para presentar propuestas que den nombre oficial a 20 exoplanetas y a las estrellas en torno a las que giran. Con motivo de la década de las lenguas indígenas, que se desarrolla entre 2022 y 2032 por iniciativa de Naciones Unidas, se van a favorecer propuestas en lenguas minoritarias que estén concitando apoyos en sus comunidades. Uno de los sistemas a los que se busca nombre, el formado por el exoplaneta Gliese 486b y su estrella, podría acabar teniendo nombre en euskera si prospera la propuesta que están elaborando desde el Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad del País Vasco. La iniciativa partió de José Antonio Caballero, investigador del Centro de Astrobiología y uno de los descubridores del sistema, y en la Universidad Vasca llevan ya varios días sumando apoyos. Itziar Gárate, profesora de la Escuela de Ingeniería y miembro de este grupo de investigación, nos presentó junto a José Antonio Caballero esta iniciativa hace una semana. Y bueno, como ha pasado el tiempo, queremos saber qué tal está yendo la recogida de apoyos a la idea de que el planeta reciba el nombre de su fuego y su estrella sea llamada Gar-Llama. Gabón, Itziar. Gabón. Antes de nada, ¿qué relación, recuérdanos, tienen estos nombres tan flamígeros con las características de este sistema exoplanetario? Bueno, pues recordemos que el exoplaneta Gliese 486b
es lo que llamamos una supertierra, es decir, que es en tamaño muy parecido a la Tierra, un poquito más, pero está tan cerca de su estrella, de Gliese 486, que la temperatura en superficie de este exoplaneta pues es muy alta, es de más de 400 grados centígrados, las temperaturas que tendríamos o creemos tener en la superficie de Venus, y por tanto, bueno, tiene esas dos caras, ¿no? El ser algo prometedor, esa supertierra que además está relativamente cerca y es de las mejores candidatas a ser estudiada, pero esa cara no tan buena de ser tan caliente y de por tanto no esperar encontrar ningún agua líquida al menos, y por tanto ninguna vida en este momento, ¿no? Entonces, por esa dualidad, por ese ser bueno y ser malo a la vez, pues enseguida vimos que el fuego también tiene esa da protección pero a la vez destruye, tiene esa dualidad, y por eso elegimos el nombre de Su para el exoplaneta. Y la estrella alrededor de la cual está orbitando este exoplaneta, al igual que el resto de estrellas, es una bola de gas incandescente a temperaturas todavía mayores, más de 3.000 grados centígrados, y entonces nos pareció apropiado la palabra llama, gar, para ese gas tan caliente como digo. Bueno, ¿y qué acogida está teniendo la propuesta? Pues una acogida espectacular. Yo creo que todo aquel a quien hemos contactado y todo aquel que se ha enterado de la propuesta y de la noticia lo ha acogido de manera positiva, muy energética, y se ha puesto en contacto con nosotros, y tenemos muchísimos más apoyos, muchísimos más nombres incorporados a la propuesta de lo que en un principio pensábamos. Ajá. Para empezar, evidentemente, especialistas en ciencias planetarias y astronomía, con algunos nombres realmente relevantes apoyando la propuesta. Exacto, tenemos un grupo de profesionales o astrónomos que nos dedicamos a ellos, a estudiar los planetas, tanto del sistema solar como del resto de sistemas, exoplanetas, y entre ellos tenemos, por ejemplo, al premio Nobel Michel Mayor, que fue premio Nobel de Física justo debido a este campo de investigación, ¿no? al del exoplanetas. Y luego tenemos al decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología, tenemos a la rectora de la Universidad del País Vasco, tenemos a muchos profesionales que, aunque quizás no sean astrónomos profesionales, al menos sí son científicos y le dan ese empuje a la propuesta. Pedro Miguel Echenique, Rafael Yuste, muchísima gente de la universidad. También apoyo institucional de organizaciones que van más allá de la Universidad del País Vasco, ¿no? Y del Centro de Astrobiología, de donde ha partido la idea. Tenéis academias de ciencias, universidades, asociaciones astronómicas muchísimas, de muchos lugares además del Estado, medios de comunicación como EITV, esta casa, que desde el primer momento ya sabéis que nos hemos entregado en cuerpo y alma a la propuesta. Y bueno, pues lo dicho, muchísima gente, no solo de Euskadi, ¿verdad? También de fuera. Vemos muchas instituciones que han querido aportar su apoyo. Exacto, en el ámbito amateur, en el ámbito de los aficionados, aunque nos guste más llamarlos amateur, tenemos a gente de Cataluña, gente de Aras de los Olmos, tenemos gente, como bien decimos, de fuera de Euskadi y Nafarroa, que aunque en un principio fueron los primeros a quienes contactamos por ser una propuesta en euskera, al final la noticia ha llegado a más gente y tenemos apoyo de fuera de Euskal Herria, sí. Estudiantes, gente de la comunicación, de la divulgación científica. El tema de los estudiantes, bueno, pues nos llama especialmente la atención porque el hecho de que se pongan en marcha este tipo de iniciativas, más allá de la cuestión en sí, del nombre que se le pone a la estrella y el planeta, pues hay que decir que tienen la virtud de llamar la atención sobre la investigación de estos mundos lejanos. Así que tener a gente joven que se muestra interés, estudiantes, no sé si de la universidad o de otras, incluso de otras carreras diferentes a la vuestra, pues resulta especialmente importante, ¿no? Sí, en este grupo que hemos llamado estudiantes o estudiantes y jóvenes adultos, ya que a la hora de hacer la propuesta esa es la categoría en la que habrá que incluirlos, son principalmente estudiantes de universidad relacionados con astronomía. Pueden ser estudiantes de máster o estudiantes de doctorado, ¿no? Pero sí es verdad que hay otro grupo
llamado Educadores y Comunicadores, en los que hemos incorporado a muchísimos profesores de escuelas, institutos. Ha habido muchísima respuesta de esta comunidad, e incluso ha habido una persona, una alumna de quinto de primaria, que se ha puesto en contacto con nosotros y que nos ha dicho que bueno, que le encanta la propuesta y que si puede hacer algo en su clase, por supuesto con el permiso de su profesora, que ella está encantada de hacer una recogida de firmas o lo que sea. Así que aunque a ella evidentemente no la podemos añadir en la propuesta como tal, al no ser mayor de edad, al menos vemos la repercusión que tiene también en los pequeños, ¿no? En los que luego en un futuro pueden dedicarse a esto y sean los profesionales o los comunicadores que sí están incorporados en la propuesta. Claro, es que es una forma muy interesante de acercarse a los descubrimientos astronómicos. Nos contabas hace unos días que el primer exoplaneta se descubrió en el 95, que ya ha llovido, y al principio eran descubrimientos que se hacían con cuentagotas, pero bueno, ahora ya hay más de 5.000 confirmados, otros 2.000, más de 2.000 en proceso, de manera, y bueno, y con el nuevo telescopio James Webb, pues se espera que la ciencia exoplanetaria avance enormemente, de manera que, bueno, estamos ante un tema que ahora mismo podríamos decir que está al pil en lo que es investigación en astronomía y también en divulgación, y es ahí donde yo creo que podéis hacer también todavía mucho hincapié, ¿no?, en lo interesante que son estos temas para divulgar la ciencia. Exacto, y una de los objetivos principales, por no decir el principal de estas campañas, es exactamente eso, abrimos una campaña para nombrar, en este caso, 20 sistemas planetarios, 20 estrellas con sus exoplanetas, que tienen la característica común de que van a ser observados por el James Webb, ¿no? Pero al fin y al cabo, como digo, eso es una excusa, de alguna manera, para hablar del James Webb, para hablar de los exoplanetas, para hablar de qué es eso de que haya otro objeto, otro planeta lejos, a 26 años luz o todavía más lejos, orbitando otra estrella que pueda tener otras características, etcétera. Entonces, el poder ponerles el nombre en euskera, al final y al cabo, es la razón o lo que te da pie para hablar de la astronomía y de un campo específico, en este caso, que es los exoplanetas. Y entonces, como tú bien dices, es la excusa para divulgar. Y es lo que seguiremos haciendo. Evidentemente, este fin de semana enviaremos la propuesta y quedará en manos de los comités evaluadores, pero nosotros seguiremos divulgando el exoplaneta en los colegios, en las radios, televisiones o prensas a quienes les interesen y, evidentemente, si esto llegara a buen puerto, si pasáramos la fase estatal o ya ni te cuento si consiguiéramos ponerle nombre a nuestro exoplaneta y a nuestra estrella, evidentemente usaríamos ese momento y esa oportunidad inigualable para hablar de los exoplanetas, de todos ellos, de cómo se pueden observar, de qué diferencias tienen, de cuántos hay y de qué es lo que podemos descubrir, ¿no?, investigándolos y observándolos. Y hay que ver lo sugerente que es pensar en cómo pueden ser estos otros mundos y lo que está avanzando la ciencia precisamente para caracterizarlos. Es un tema realmente apasionante. Y bueno, pues entregáis la propuesta este fin de semana, por tanto, a la Unión Astronómica Internacional, y tenéis más o menos idea de cuándo habrá alguna noticia. Según la página web de la Unión Astronómica Internacional, a mediados de enero es cuando saldrá la resolución de la primera fase, por tanto de las estatales. En nuestro caso, a nivel español, veremos cuál de las propuestas enviadas es la ganadora y si hay o no hay alguna en modo reserva. Y 2 meses más tarde, a finales de marzo, deberíamos de saber la respuesta o la resolución ya de la fase internacional, es decir, ya la final, si realmente conseguimos o no poner Gar y Sur a esa estrella Gliese 486 y a su exoplaneta. Bueno, Itziar, pues nada, cruzamos los dedos y esperamos tener buenas noticias de aquí a mediados de enero. Y mientras tanto, pues seguimos contando con tu ayuda cada 2 semanas para que nos ayudes a entender, bueno, pues las maravillas que se están descubriendo más allá de nuestro planeta, que son muchas. Gracias, Itziar. Eskerrik asko. Zuei. Agur.
Los riñones cumplen importantes funciones en el organismo. Filtran y eliminan las sustancias de desecho y controlan la cantidad de agua y de electrolitos que hacen posible el funcionamiento normal de las células. Cuando los riñones no funcionan de forma correcta, este trabajo se realiza mediante máquinas que limpian las sustancias tóxicas de la sangre y restauran el balance de agua y electrolitos. Es la técnica de la diálisis, descrita por primera vez en 1861 por Thomas Graham, un profesor de química del University College de Londres. Graham demostró el paso de solutos a través de una membrana semipermeable según el grado de concentración. Hubo que esperar, no obstante, hasta 1924 a que se realizaran los primeros experimentos con animales y a que se pudiera llevar a cabo la primera hemodiálisis en humanos. Al principio, con dudoso éxito, pero la idea de contar con riñones artificiales estaba en marcha y ya para los años 40 se consiguió que funcionasen, salvando la vida de pacientes con insuficiencia renal aguda. Existen dos técnicas de diálisis para tratar la enfermedad renal crónica grave. En la hemodiálisis, la sangre del paciente se extrae a través de un catéter, pasa a través de una máquina que se encarga de depurarla y se reintroduce en el cuerpo a través de otra vena. La diálisis peritoneal supone transferir las sustancias de desecho por difusión desde la sangre a un líquido que se introduce en el interior de la cavidad abdominal. Este líquido posteriormente se extrae y se desecha. Esta técnica es la que se ha podido desarrollar en el domicilio del paciente, aunque sin gran aceptación. Ahora se propone a las personas que necesitan diálisis otra opción terapéutica, el servicio de hemodiálisis domiciliaria para pacientes de los hospitales de Basurto, Galdacao y el Hospital de Álava. Olga González Peña, médico adjunta del Servicio de Nefrología de Basurto, hospital que cuenta en la actualidad con 55 pacientes en diálisis, nos da más detalles. El tratamiento ideal para un paciente renal es el trasplante, pero si no existe el trasplante, ya sea de cadáver o de donante vivo, pues está la diálisis. Y la diálisis, pues tenemos la domiciliaria, que la primera opción sería la diálisis peritoneal. Luego ya sería la hemodiálisis hospitalaria, que es es una técnica ahora nueva, entre comillas. Quiero decir, existía desde hace muchísimo tiempo, lo que pasa que en los años, cuando apareció la diálisis peritoneal, se dejó un poquito de lado, pues lo que es en los años 70 o así, se dejó de lado, se promocionó mucho y aumentó bastante la diálisis peritoneal, pero dijésemos que hay tocado su techo. Es una técnica que no aumenta lo que en teoría debiera de aumentar. Quiero decir, los pacientes, tú por ejemplo, cuando tienes una consulta de enfermedad renal crónica avanzada, que les explicas todas las técnicas de diálisis, la gente dice, sí, yo me lo hago en casa. Pues casi el 50% de los pacientes se lo harían en casa. Y luego, pues la realidad es que la prevalencia de la diálisis peritoneal o incidencia es bajísima. O sea, en España estará en 6,5. Y luego hay diferencias. En Euskadi, pues por ejemplo, andaremos, pues que yo por ejemplo suelo tener casi prevalencias de incidencias de un 50%, pero eso es rarísimo. Porque al final la gente trasladar la enfermedad a su casa, pues muchos entre que tienen miedo, no tienen apoyo social, o bueno, pues hay un montón de cosas y dices, mucho mejor vengo al hospital, me pinchan, día sí, día no y me olvido, ¿no? Entonces, claro, la diálisis peritoneal, pues al final es hacérsela 3 veces al día, todos los días de la semana. Entonces, como esto estaba tocando un poquito así, los nefrólogos de la diálisis peritoneal, pues hemos recuperado la hemodiálisis domiciliaria, que es la misma del hospital, pero hacérsela en casa, con la misma dinámica de portátil, que no necesita instalación de agua. Y bueno, lo cual permite una gran flexibilidad pues de tratamiento, pues porque en vez de dializarse como en el hospital lunes, miércoles, viernes o martes, jueves y sábado, pues se dializa todos los días, pues de 2 horas y media a 3 horas más o menos, 5 o 6 días a la semana, La hospitalaria son 4 horas más o menos y claro, el traslado de la ambulancia, las 4 horas de diálisis, otra vez el traslado en ambulancia. Entonces, pues bueno, pues para ellos es prácticamente o perder toda la mañana o perder el turno del mediodía o el de la noche. Eso dificulta mucho el trabajo. La gente, por ejemplo, en hemodiálisis domiciliaria o en peritoneal puede seguir trabajando porque se adapta los horarios, ¿no?
10 pacientes del Hospital de Basurto practican la hemodiálisis domiciliaria en sus viviendas. Cuentan con una enfermera entrenada para atenderlos y han debido pasar por una formación de varias semanas para asumir el manejo del aparato en sus casas. Pues el entrenamiento, el montaje de la máquina, que tiene muchas cosas, pues las bolsas, el dializador, el filtro, pues todas las conexiones, aprender a conectarse al catéter, que habitualmente lo tienen en el lado derecho, la mayoría de la gente es diestra, pues a conectarse una rama, la otra, hay que aprender todo el tipo de alarmas que la máquina te puede dar durante el transcurso de la sesión y pues básicamente es eso. Siempre hay un tope de líquido que se puede quitar al paciente pues para que no haya problemas, ¿no? La hemodiálisis hospitalaria, pues día sí día no, se quita todo un volumen de paciente que viene de más, pues igual vienen con 2 kilos de más, o 3 o 4, eso hay que quitarlo en 4 horas. Entonces, claro, estando en un hospital, pues bueno, el riesgo de hipotensión es mayor, porque cuanto más volumen trae el paciente y más hay que quitar, lo toleran peor, pero bueno, estás en un hospital, en casa no podemos permitir eso. Entonces, la gente se ultrafiltra pues 500, 700, se quita un poco para que la sesión sea suave, además que se va a hacer todos los días. Entonces hacerlo un poquito pues más fisiológico y que no haya problemas en casa. La Asociación para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón ha celebrado recientemente unas jornadas en las que se han presentado estos avances en materia de terapias domiciliarias, como la hemodiálisis, que ofrece las siguientes ventajas. Hay gente que tiene piso segundas residencias, por ejemplo, o le gusta mucho ir, hay mucha gente que tiene en Castilla y León y en esas zonas, o de vacaciones que se quiere ir. Entonces el problema de la hemodiálisis hospitalaria es que no siempre hay sitio al sitio donde vas a ir de vacaciones. Y en la zona igual de la Comunidad Valenciana y tal hay mucho centro privado y puede ser factible, pero por ejemplo teníamos pacientes que tienen igual una segunda casa en Burgos, en Valladolid o en Palencia, que los centros de diálisis están a 180 kilómetros. Entonces, claro, hacer eso día sí día no, pues una matada y la gente deja de ir al pueblo. Por eso la diálisis peritoneal se fomenta. Y en el caso de que no quieran o no sea posible la diálisis peritoneal, pues está empezando ya a ofrecer la hemodiálisis hospitalaria, pues porque permite, te manda a la casa comercial, te manda todo, la segunda residencia, te puedes ir de vacaciones, lo mismo que con la diálisis peritoneal. Entonces, no sé, a lo largo del día te puedes dializar cuando quieras, pues de 9 a 12, pues la gente puede ir a trabajar. Pues me dializo tempranito y tengo todo el día libre, entonces ¿no? La dieta también es un poco más flexible porque al fin y al cabo me dializo todos los días, puedo beber entre comillas un poquito más porque también todos los días me lo voy a quitar. En resumen, la hemodiálisis domiciliaria permite realizar sesiones de diálisis más frecuentes y, por lo tanto, más cortas, por lo general mejor toleradas. Desaparecen cuestiones como la fatiga postdiálisis, se favorece el control de la hipertensión, la anemia y hay menores restricciones dietéticas. Todo ello consigue que se mejore la calidad de vida del paciente. Mujeres Conciencia, con Marta Macho. La primera profesora universitaria que dio clases en Holanda fue Johanna Westerdig, que ya con 23 años dirigía su propio laboratorio. Corría el año 1906. Es una de las mujeres protagonistas del blog Mujeres Conciencia, con cuya responsable Marta Macho charlamos un día más. Buenas noches, Marta. Buenas noches, Eva. ¿Cómo fueron sus comienzos? Bueno, ella nació en 1883 en un pueblo cercano a Ámsterdam y tras terminar la enseñanza secundaria optó por la botánica. A los 17 años se matriculó en la Universidad de Ámsterdam para acudir a las clases de Hugo de Vries, un famoso botánico de la época que se negó a impartirle lecciones prácticas por ser una mujer. Así que ella no se desanimó y contactó con Willy Commelin Sloten, director del Laboratorio de Fitopatología de Ámsterdam. Allí se fue interesando en esta área, la fitopatología, que estudia la salud y las enfermedades que sufren las plantas.
Tras publicar su tesis titulada La regeneración de los musgos, encontramos en 1906, y solo con 23 años, a esta científica instalada en su propio laboratorio de fitopatología. Un año después comenzó una colección de cultivos de hongos que ha llegado hasta nuestros días. Bueno, primera cuestión, ¿por qué crearon esta colección que ahora se llama CBS? ¿Cuál fue su origen? Sí, pues como has comentado, un año después de empezar a dirigir este laboratorio, recibió el encargo de cuidar una colección de cultivos de hongos que fue creada en 1903 a partir de una reunión de la Asociación Internacional de Botanistas. El objetivo de esta colección era, y es aún hoy, mantener una gran variedad de hongos cultivados en medios artificiales para poder enviarlos a investigadores de todo el mundo que quieran estudiarlos o utilizarlos en sus experimentos. Y también otro objetivo es recibir muestras de todo el mundo para analizarlas e identificarlas. Durante años su uso se mantuvo dentro del campo de la botánica, pero tras el descubrimiento de la penicilina, la CBS cobró una gran importancia dentro de la investigación biomédica y farmacológica. Durante la dirección de este organismo por parte de nuestra protagonista, de Johanna Westerdick, se publicaron allí más de 70 estudios sobre taxonomía de hongos y levaduras. En 1913 visitó las antiguas Indias holandesas para conocer las enfermedades que afectaban a los cultivos tropicales que luego se importaban a Europa. Es el inicio de una serie de viajes para estudiar enfermedades de las plantas. Sí, Johanna Westerdick quería conocer las enfermedades que afectaban a los cultivos tropicales que se importaban a Europa, cultivos como té, café, quinina, cacao, tabaco o caña de azúcar, entre otros. Aisló patógenos parasitarios que atacaban a esos cultivos y los incluyó después en la CBS. De allí viajó a Japón y después a Estados Unidos, donde estudió de nuevo algunas especies que rara vez afectaban a las plantas europeas. La enfermedad holandesa del olmo recibe este nombre por ser precisamente una de las descubridoras de la causa que lo originaba. Sí, en 1919 una enfermedad desconocida fue observada en olmos que crecían en la zona sur de los Países Bajos. Y en 1920 la situación se volvió preocupante cuando miles de estos árboles se enfermaron y murieron. Westerdick, con ayuda de otras dos investigadoras, Beatrice Schwartz y Christine Buisman, descubrió que el origen era un hongo llamado Ceratophysis ulmi y que no sería posible hacer desaparecer la enfermedad. La única opción era buscar olmos que fuesen genéticamente resistentes a este patógeno. Y como dices, en honor a este trabajo, esta enfermedad sigue llamándose hoy en día la enfermedad holandesa del olmo. Tuvo una carrera larga y provechosa y no hace muchos años le dieron su nombre a la colección de hongos que inició. Sí, durante años compaginó su tarea docente con la dirección de su laboratorio y el mantenimiento de la CBS. Un total de 55 alumnos se doctoraron bajo su supervisión, la mitad de ellas mujeres. Presidió la Federación Internacional de Mujeres Universitarias entre 1932 y 1936 y, como has comentado, en el año 2017 la CBS fue rebautizada con el nombre de Instituto Westerdick de Biodiversidad Fúngica. Yo creo que un merecido homenaje. Johanna Westerdick, una pionera del estudio de las enfermedades de las plantas, científica holandesa cuya historia se lee en el blog Mujeres con Ciencia. Gracias, Marta. Gracias a ti. Llegados ya al final de este programa, os deseamos feliz fin de semana. Agur. Même sans goûter, même sans douter, tu diras que tu m'aimes, mais tu ne penses pas. Même sans goûter, même sans douter, je dirais que tu m'aimes pas et tu te lasseras. Mais moi je m'en voulais, moi je m'en voulais, moi je m'en voulais. Mais qu'est-ce que tu crois que j'aimais être contre toi? Moi je m'en doutais, moi je m'en doutais, moi je m'en doutais. Tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi. Tu t'en iras de mes bras. Tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi. Je n'attendrai pas que tu le sois, mais tu grandiras comme tous les autres hommes avant toi. Je me sens brimée, du mal à m'exprimer. Je trouve pas les mots, des fois que j'en dis trop. Autant te dire que je m'attends au pire. Est-ce de ma faute, est-ce de la tienne ou celle des autres? Moi j'ai douté, j'ai tant douté, j'ai
la foi en l'amour d'autrefois. Moi j'ai broyé du noir à force de redouter. Tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi. Tu t'en iras de mes bras. Tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi. Je n'attendrai pas que tu le sois, mais tu grandiras comme tous les autres hommes avant toi. Sauve le décor, j'ai plus la force de devoir dire au revoir. Tout ça pour toi, tout ça pourquoi? Pour me mettre dans tous mes